Capítulo 11. Adiós, Rise-san. Byakuya-kun, ¿sabes cuál es mi escena favorita en The Black Watsego? Es cuando la cabra negra arranca todas las entrañas del hombre que huye. No importa cuántas veces lo lea, siempre me emociona. Rise se acercó lentamente, un escalofriante burbujeando de sus labios. Se arrancó la horquilla del cabello y la arrojó a un lado. Venas abultadas alrededor de su Kakugan, dándole un borde salvaje. Su cabello morado caía libremente por sus hombros. Extrañamente, el estilo más suelto solo la hacía más hermosa. Ya habiendo asegurado su recompensa del sistema, Byakuya no veía punto en continuar el acto. Enfrentando a la verdadera Rise Kamishiro, él también mostró su yo real. Justo cuando Rise se preparaba para jugar con su presa, Byakuya habló calmadamente. Honestamente, te ves aún más bonita con el cabello suelto. No era sarcasmo. Realmente lo decía en serio. Sin la horquilla e idealmente sin las gafas también esta era Rise en su máximo esplendor. Esa era su opinión honesta. Rise pausó, momentáneamente descolocada. Normalmente, sus víctimas estarían entrando en pánico y huyendo ahora. Sin embargo, este permanecía completamente compuesto. Decepcionante. Quería ver desesperación, terror, incredulidad en sus ojos, no esta indiferencia plana. Su emoción se evaporó. Su sonrisa salvaje se desvaneció a desapego frío. ¿Qué tonterías estás diciendo? Te voy a comer. Lo sé. Pero eso está al margen del punto. Que quieras comerme no significa que no pueda halagar tu apariencia. Byakuya sonrió levemente. Rise aún no había liberado su Kagune, lo que le daba espacio para charlar. Tu compostura me disgusta. ¿No tienes miedo a la muerte? La expresión de Rise se oscureció. 4 Rinkaku Kagune carmesí oscuro estallaron de su espalda baja, sus puntas afiladas como navajas. Entre los 4 tipos de Kagune, Rinkaku presumía el mayor poder ofensivo. Con estos, voy a suavemente revolver dentro del estómago de Byakuya-kun. Movió los 4 tentáculos amenazadoramente, aún intentando provocar miedo. Sin eso, el juego perdía toda su diversión. Pero la expresión de Byakuya no cambió. La paciencia de Rise se rompió. Bien. Esto es aburrido, pero tu carne es mucho más deliciosa que la de cualquier otro. Eso tendrá que compensar. Se lanzó. Veamos si permanece calmado enfrentando la muerte real. El momento en que se comprometió al ataque, Byakuya corrió. Su técnica de parpadeo corporal se había fortalecido con su avance. La distancia de teletransportación era notablemente mayor ahora. Parpadeó al techo de un edificio bajo cercano. Adiós, Rise-san. Le dio una pequeña despedida con la mano. Antes de que ella pudiera reaccionar, parpadeó de nuevo a un tejado más alto. Combinado con su velocidad mejorada, desapareció de su vista en segundos. No tenía intención de pelearle. Sin un Kinke, enfrentar un Ghoul calificado S era más problema que valía. Además, la calificación S de Rise era solo la evaluación de amenaza del CCG basada en nivel de peligro, no fuerza de combate pura. Un Ghoul podía ser increíblemente poderoso, pero no recibiría calificación a menos que hubiera dañado humanos. Rise poseía el linaje sanguíneo Basur más puro. Su potencial era aterrador, especialmente su Kakuo y Kagune, que producían resultados extraordinarios cuando trasplantados en otros. En la historia original, nunca tuvo oportunidad de demostrar su fuerza completa. Fue capturada al principio mismo y usada como donante experimental. Para cuando Rise procesó lo que había pasado, Byakuya ya se había ido. TCH. Rise mordió su uña del pulgar en frustración. Ese adiós de él realmente la había enfurecido. Una comida perfectamente buena acababa de volar, pero su demostración de habilidad la hizo curiosa. Un humano normal no podía moverse así. Y su compostura anterior, como si hubiera sabido todo el tiempo que era un Ghoul. Juntándolo, Rise concluyó que Byakuya definitivamente no era ordinario. No un investigador de Ghoul tampoco, entonces. Perdida en pensamientos, de repente notó una sombra extraña en el suelo a sus pies. Miró instintivamente hacia arriba. Varias vigas de acero masivas caían directamente hacia ella. Ya distraída, no tuvo tiempo de esquivar. Crash. Las pesadas vigas, aceleradas por la gravedad, aplastaron su cuerpo en algo apenas reconocible. ¿Por qué sería? Rise perdió la conciencia. Pero no estaba muerta. El impacto atronador resonó a través de un área amplia, como una explosión. Byakuya, que no se había ido lejos, lo oyó inmediatamente. Se dio cuenta instantáneamente de qué había pasado. El sistema sonó en su mente. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Ignorar el incidente de la viga de acero e ir a casa a dormir. Recompensa. Un punto de fusión. Opción 2.
Volver y rescatar a Rise Kamishiro, previniendo las consecuencias del incidente de la viga de acero. Recompensa: 10 puntos de fusión. Opción 3. Regresar a la escena y acostarse junto a Rise Kamishiro, fingiendo estar inconsciente. Someterse voluntariamente al experimento artificial Alpha Goal del Dr. Kanou. Recompensa: 50 puntos de fusión. Capítulo 12. Salvando a Rise Kamishiro. Byakuya dudó sobre las 3 opciones. Desde un punto de vista puramente racional, la opción 1 era claramente la mejor elección. La opción 2 antagonizaría a Nimura Furuta. La opción 3 era aún más estúpida. Byakuya ya tenía poderes de fusionar con Uchiha Madara. Convertirse en un artificial Alpha Goal sería redundante en el mejor de los casos. No le ayudaría mucho, y los riesgos eran enormes. En las partes tempranas de la historia original, el Dr. Kanou condujo más de 1000 experimentos usando a Rise como donante. Solo 3 sujetos sobrevivieron: Ken Kaneki, y las gemelas Kurona y Nashiro Yasuisa. Se convirtieron en Artificial One Eye Goals, una tasa de éxito del 0,25%. Byakuya no iba a arriesgar muerte o discapacidad permanente por 50 puntos de fusión. La tasa de fracaso era astronómica. En cuanto a la opción 2, la razón por la que enojaría a Furuta era porque él había orquestado todo el incidente de la viga de acero. Según el propio relato de Furuta en la historia original, había ayudado a Rise a escapar del clan Oasu. Pero después de ganar libertad, ella lo ignoró completamente, prefiriendo seducir y devorar hombres en su lugar. Así que Furuta tomó venganza, diseñando el incidente para convertirla en sujeto experimental sufriente. En la superficie, parecía celos mezquinos de una personalidad posesiva. Pero Byakuya sospechaba que era solo una excusa. Mirando más profundo, Furuta había abandonado este mundo hace mucho. Incluso si Rise se hubiera comportado diferente, sus planes habrían procedido de todos modos. Su meta era simple: destruir el mundo. Unirse a los clowns, hacer de Rise una donante experimental, todo era preparación para crear dragón. Incluso manipuló eventos en la historia posterior para empujar a Kaneki hacia convertirse en rey. Aunque parecía oponerse a Kaneki hasta el final, ciertos detalles sugerían que había preparado para 2 resultados posibles desde el principio. 1. Usar dragón para destruir el mundo, transformando todos los humanos en ghouls a través de la toxina de dragón. 2. Perder ante Kaneki, quien mataría a dragón y se convertiría en el One Eye King y Salvador, estableciendo una paz frágil entre humanos y ghouls. Furuta probablemente prefería aniquilación total. Convertir todos los humanos en ghouls ciertamente resolvería el conflicto humano-ghoul. Los problemas de comida podían resolverse después. Por supuesto, esto era toda especulación de Byakuya. Sin prueba concreta. Independientemente, Furuta necesitaba crear dragón. Ambos resultados lo requerían. La única donante viable era Rise, el linaje sanguíneo Wasur más puro, porque solo sangre Wasur podía producir dragón. Además, un artificial Alpha Goal portando su genética era necesario. La historia registró un Alpha Goal nacido naturalmente. El original One Eye King, el único que había exitosamente devenido dragón. Furuta estaba replicando ese proceso. Rise era un sacrificio esencial. En cuanto a la personalidad de Furuta siendo genuinamente mezquina, difícil decir. Si realmente tuviera tales tendencias posesivas hacia Rise, Kaneki habría muerto durante el incidente de la viga de acero. Eliminar a un rival sin antecedentes habría sido sin esfuerzo para Furuta. En resumen, salvar a Rise ahora interferiría con el plan dragón de Furuta y lo haría enemigo suyo. Aún no puedo simplemente dejarla. Después de cuidadosa consideración, Byakuya decidió volver. Reconocía su doble estándar. Si algún ghoul random hubiera intentado comérselo o torturarlo, no solo se negaría a ayudarlo, mataría si pudiera. Pero esta era Rise Kamishiro. Una figura trágica, digna de lástima. Su destino como sujeto experimental era horrífico. Mantenida apenas viva en solución nutritiva, su poderosa regeneración previniendo la muerte. Innumerables experimentos. Su Kakuou cosechado una y otra vez. El tormento físico combinado con hambre prolongada eventualmente la volvió loca. Al final, se convirtió en el núcleo de dragón, solo encontrando liberación cuando Kaneki la mató. Cuando Byakuya había leído sobre su destino, se había sentido genuinamente frustrado. Ahora que había transmigrado a este mundo, ¿cómo podía no cambiar lo que siempre había encontrado tan insatisfactorio? Byakuya rápidamente volvió para encontrar a Rise. La escena era brutal: vigas de acero inmovilizando su cuerpo inconsciente. Las retiró una por una, su físico mejorado por Madara proveyendo fuerza muy superior a humanos normales. Gente ordinaria no habría podido moverlas.
Antes de que cualquier transeúnte pudiera verla y llamar a la policía, la levantó y huyó. Antes de irse, miró hacia arriba al sitio de construcción. Sin signo de fruta. Debió haberse ido ya. La pregunta es, ¿me vio rescatarla? No había necesidad de primeros auxilios. La regeneración de Risex sería muy por encima de goals típicos. Se curaría sola. Sin otro lugar a donde ir, Byakuya la llevó a casa. Ding. El anfitrión ha completado la opción 2. Recompensa. 10 puntos de fusión. La acostó en la cama y esperó a que se curara y despertara. Habiendo cazado frecuentemente, Rise tenía muchas células RC. Su regeneración era notablemente rápida. Pronto, sus ojos se abrieron parpadeando. El instante en que vio a Byakuya, recuerdos de las vigas cayendo inundaron de vuelta. Su primer instinto fue que él la había emboscado. Saltó de pie, Kakugan brillando, 4 Rinkaku Kagune estallando de su cintura. Byakuya permaneció calmado. Relájate. Te salvé. Capítulo 13. Acompáñame a casa. ¿Me salvaste? Rise no iba a creer eso fácilmente. Aún así, sus palabras tuvieron algún efecto. Se calmó ligeramente, conteniéndose de atacar. Sí. Oí un enorme estruendo de tu dirección, volví, y te encontré enterrada bajo las vigas. Así que te saqué. El tono de Byakuya era factual. También las vigas no fueron obra mía. Alguien más las arregló. ¿Y esperas que te crea? Rise permaneció cautelosa. Sus 4 Kagune seguían apuntándole, listos para atacar en cualquier momento. Piénsalo. Si quisiera hacerte daño, ¿por qué traerte a mi propia casa? No te he hecho nada. Byakuya suspiró. Mira, si quieres irte ahora mismo, no te detendré. Sal directamente. Solo ten cuidado una vez que pases esa puerta. ... Rise se quedó en silencio. Su lógica era sólida. Después de considerarlo un momento, decidió escucharlo. Su Kakugan se desvaneció a ojos normales. Los 4 Kagune se retrajeron a su Kakou. Una señal de que estaba dispuesta a hablar. Las vigas de acero claramente no fueron accidentales. Él había dicho que fue deliberado. Espera. Dijiste que alguien hizo esto. ¿Sabes quién? Byakuya sacudió la cabeza. No específicamente. Pero vi a alguien parado en la cima del sitio de construcción, usando una máscara de payaso. Ellos empujaron las vigas. No podía revelar que era Furuta directamente. ¿Cómo explicaría saber eso? Incluso el clan Azul, cuya influencia cubría la mayoría de Japón, no sabía que Furuta era miembro de los Clowns. Una máscara de payaso. Rise había oído de la organización Clowns, pero nunca había cruzado caminos con ellos. ¿Por qué la tarjetearían? Candidatos más probables serían cazadores o Azul. O tal vez Byakuya vio mal. De cualquier manera, necesitaba permanecer vigilante. Quien la atacó una vez podría intentar de nuevo. Lo miró, una emoción complicada parpadeando en sus ojos morados. ¿Por qué me salvaste? Estaba a punto de torturarte y comerte, aún no podía creerlo del todo. Después de todo lo que había pasado, él aún la había rescatado. Bueno, técnicamente fuiste mi primera novia. Y no lograste realmente comerme. Lo dejé pasar. Esa fue la mejor explicación que Byakuya podía ofrecer sin revelar que era transmigrador. ¿Primera novia? ¿No me digas que aún crees que nuestra relación fue real? La voz de Rise goteaba burla. Ah, qué patético. Sé que fue falso. Pero todo lo que pasó estos últimos 2 días fue real. Antes de conocerte, Rise-san, nunca había tenido ni una cita. Me diste una experiencia completamente nueva. Byakuya sonrió. Asqueroso. Rise lo miró con desprecio sin disimular. Pero realmente eres un hombre extraño. O no eres humano, ¿verdad? Su mirada bajó a su hombro, ahora completamente curado. Arrancé un pedazo enorme de tu carne. Un humano normal no podría haberse recuperado tan rápido. Tal vez mi constitución es inusual. Pero definitivamente soy humano. Probaste mi carne. Si fuera un ghoul, no habría sabido así. Byakuya mantuvo su explicación vaga. No podía mencionar células de Asirama, pero nada más de lo que dijo era falso. Cierto, la carne de ghoul sabe terrible. La tuya no solo no era como la de un ghoul, era más deliciosa que cualquier humano que haya comido. Rise asintió. Hablando de eso, ya que puedes regenerarte como un ghoul, ¿no te importaría dejarme tomar otro bocado, verdad? Lamió sus labios con hambre, incapaz de olvidar su sabor. Después de experimentar ese sabor, casi había perdido interés en humanos ordinarios. No. Byakuya rechazó categóricamente. ¿Por qué no? Porque duele. No soy tu buffet personal. Solo había permitido ese primer bocado por los 100 puntos de fusión.
De lo contrario, nunca habría tenido la oportunidad. Bien. Rise no insistió más. Sabía que no podía forzarlo, no era algún débil desválido que pudiera dominar. Pero no había renunciado. Si surgía una oportunidad, definitivamente reclamaría ese manjar de nuevo. Por ahora, necesitaba irse. Sus heridas no estaban completamente curadas. Necesitaba descanso. Mientras pasaba junto a Byakuya hacia la puerta, él de repente habló. Espera. Rise se detuvo, ceja levantada. Pensé que dijiste que no me detendrías. La atmósfera se tensó. La voz de Byakuya permaneció casual. Al menos lava las sábanas antes de irte. Una gran mancha de sangre cubría las sábanas cortesía de sus extensas heridas. Rise lo miró, momentáneamente sin palabras. Solo tíralas y compra nuevas. Sacó su billetera y le dio algunos billetes. Más que suficiente para varios juegos nuevos. Byakuya no la detuvo de irse después de eso. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, Rise miró hacia atrás. ¿No vas a acompañarme a casa esta vez? Debería ser más directa, me gustaría que me escoltes, Byakuya-kun. Capítulo 14. ¿No hay beso de despedida? Esta vez, la expresión de Rise no tenía pretensiones teatrales. Ya le había mostrado su verdadera naturaleza. Jugar a la doncella delicada ya no tenía sentido. Su sonrisa era genuina, solo una leve curva natural de sus labios. Aún no sabía quién la había atacado, pero sospechaba que el clan Azul la había encontrado. Si Byakuya no la hubiera llevado consigo, probablemente nunca sería libre de nuevo. Estaba medio en lo correcto, en realidad. Si los eventos hubieran seguido su curso original, se habría convertido en sujeto experimental, perdiendo su libertad hasta la muerte. Pero no fueron los Uasu, fue Furuta. Así que solo estaba medio correcta. Ahora mismo, Rise aún estaba debilitada. La regeneración consumía células RC significativas. La fuerza de Unggoul estaba determinada en gran parte por su conteo de células RC. Aunque no absoluto, era un indicador confiable. Una vez agotadas, las células RC no se recuperaban naturalmente, tenían que reponerse cazando humanos o canibalismo. Rise no podía resolver su estado debilitado inmediatamente. A menos que Byakuya le dejara tomar otro bocado. Quería su escolta porque temía otra emboscada en el camino a casa. Claro. Solo no decidas de repente comerme a mitad de camino. No esta vez. Rise sonrió. Byakuya encontró esa garantía altamente cuestionable. Una vez más, Byakuya acompañó a Rise a casa. Pero esta vez se sentía diferente, ninguno de los dos estaba jugando juegos. Byakuya permaneció alerta pero no detectó vigilancia. Furuta aparentemente no era lo suficientemente audaz para empujar tan lejos. Después de todo, Rise no era presa fácil. Si Furuta se descuidaba demasiado, ella podría descubrirlo, arruinando sus planes completamente. ¿Sabías desde el principio que era un Ghoul? Rise preguntó de repente. Dada la calma que había tenido durante su ataque, sospechaba que lo había sabido todo el tiempo. No al principio. Realmente me enamoré de ti a primera vista. Pero gradualmente, las cosas empezaron a sentirse raras. Byakuya desvió suavemente. Era la única opción además de revelar su estatus de transmigrador. No del todo mentira tampoco. Le había gustado Rise incluso antes de transmigrar. Amor a primera vista no era técnicamente incorrecto. Ya veo, subestimé tanto tu perceptividad como tu fuerza. Rise aceptó su explicación. Entonces, ¿aún te gusto? Advertencia justa, nunca he sentido nada por ti. Ni siquiera un poco. No importa. Mis sentimientos por ti no cambiarán basándose en si tú los recíprocas. De lo contrario no te habría salvado. El tono de Byakuya era ligero. Pero nuestro pequeño acto de pareja terminó. No te molestaré más. Aunque sus palabras básicamente rechazaban su confesión inicial, él no sintió nada. La confesión había sido falsa desde el principio. La relación era falsa. Todo era falso. ¿Qué importaba su rechazo? En efecto. Rise tarareó reconocimiento, luego agregó. Ya casi llegamos. Mi casa está justo adelante. Puedes parar aquí. Está bien. Entonces me voy. Cuando Byakuya se giró para irse, antes de separarnos, dijo Rise, ¿no quieres un beso de despedida? Su dedo índice presionó ligeramente sus labios, ojos seductores. La expresión de Byakuya se volvió plana como pez muerto. ¿Planeas morder mi lengua, verdad? Oh my, lo descubriste. No lo negó, riendo suavemente. Aunque estás equivocado en una cosa. No solo quiero tu lengua, también quiero tus labios. Puedes regenerarte de todos modos, ¿verdad? Esa dulce sonrisa, esas palabras aterradoras.
Byakuya estuvo momentáneamente sin palabras. Lo paso. Adiós, Rise-san. Se giró y se alejó. Rise miró su figura retirada por un rato antes de entrar. Esa noche, Byakuya guardó las sábanas empapadas en sangre. Las cambió por otras limpias ya en la casa. No podía simplemente tirar ropa de cama manchada de sangre, eso invitaría todo tipo de problemas. Mejor lavarlas después. Al día siguiente, después de clases, Byakuya regresó a Anteiku por hábito. Leer ahí se había vuelto rutina. Había esperado no ver a Rise hoy, pero ahí estaba. Aparentemente, la cafetería no era solo su terreno de casa. Probablemente el café. No sabroso en el sentido normal, pero infundido con partículas concentradas de carne humana, haciéndolo palatable para Ghouls. Esta cafetería atendía específicamente a ellos. Después de todo, Yoshimura típicamente solo agregaba el concentrado a las bebidas de clientes Ghouls. Clientes humanos recibían café regular. Rise-san. No pensé que te vería aquí hoy. Byakuya la saludó casualmente, como si la noche anterior nunca hubiera pasado. Detrás del mostrador, la cabeza de Touka se alzó bruscamente ante su voz. ¿Ese chico humano está perfectamente bien? Sus ojos se abrieron en shock. Debería haber sido matado por Rise anoche. Dado cómo se veían las cosas, había asumido que estaba acabado. ¿Qué está pasando? ¿Esa mujer Vicious realmente mostró misericordia? No, imposible. Más probable que Rise aún estuviera jugando con él. Capítulo 15. Déjame probarte otra vez. Byakuya captó la mirada sorprendida de Touka desde la esquina de su ojo. Su reacción no era sorprendente. Probablemente lo había dado por muerto en el momento en que lo vio caminando con Rise anoche. Byakuya-kun pensó que no vendría. Rise sonrió. Sí. Supuse que habrías pasado a una nueva ubicación para ahora. Byakuya se sentó frente a ella naturalmente, como si aún fueran pareja. No es que sentarse juntos como amigos fuera raro tampoco. Su comentario se refería a su patrón usual encontrar nuevos terrenos de caza y nueva presa. Pero aparentemente no tenía prisa. Para cualquiera escuchando, su conversación sonaría críptica. Me gusta aquí. El café está bueno. Rise tomó un sorbo. Razonable. Intercambiaron unas palabras casuales. La dinámica de pareja había desaparecido de su interacción. Todo había sido actuación. Ahora que el acto terminó, eran solo ellos mismos. Byakuya tomó un libro de la estantería. Dean Headman's McGuffin, la obra más reciente de Takatsuki. Ese es Dean Headman's McGuffin. Me lo recomendaste, pero no lo has leído realmente. Rise lo molestó. Aún no. Aunque había oído que era muy alabado. La expresión de Byakuya no vaciló. Técnicamente cierto, había conocido su reputación incluso antes de transmigrar. Déjame ver también. Rise se movió para sentarse a su lado, arrastrando su silla más cerca hasta que casi se tocaban, aparentemente solo para leer junto. El tenue fragancia de su presencia lo alcanzó. Había asumido que su juego de pareja había terminado, pero aparentemente no. Una cosa era cierta. Rise no lo atacaría aquí en territorio de Yoshimura. Entonces entendió su verdadera motivación. Mientras se inclinaba cerca, su rostro se deslizó hacia la unión de su cuello y hombro, inhalando profundamente como saboreando el aroma de un plato gourmet. Ah. Realmente me encuentra delicioso. No estaba completamente seguro por qué físico mejorado y células de Hashirama eran solo suposiciones. Difícil decir si esto era bueno o malo. ¿Se había convertido en la carne del monje Tan del mundo de Tokyo Ghoul? Estoy un poco preocupado de que de repente tomes un bocado. Byakuya murmuró. Relájate. El momento no es adecuado. No haré nada aquí. Rise fue directa. Pero si estás dispuesto, podríamos encontrar algún lugar privado ahora mismo. Lo paso. No estoy en el masoquismo. Byakuya sacudió la cabeza. De todos modos, realmente quiero leer este libro. Rise continuó, solo empecé a leer a Takatsuki por circunstancias, pero su trabajo realmente se ajusta a mi gusto. Puedo imaginarme, bueno, leamos juntos entonces. Byakuya no se sorprendió. Las obras de Takatsuki estaban llenas de atmósfera opresiva, desesperación, y contenido perturbador. Por supuesto que a Rise le gustarían. Leer juntos significaba progreso más lento, pero compartir algo que disfrutaba con alguien, especialmente una chica, hacía que el ritmo valiera la pena. Ding. El anfitrión ha leído Dean Headman's McGuffin. Recompensa. Un punto de fusión. Ding. El anfitrión ha terminado Dean Headman's McGuffin. Recompensa. Un punto de fusión. Terminaron todo el libro en la cafetería. Mientras tanto, Touka, curiosa sobre su situación, había estado observándolos.
Al verlos actuando íntimamente como pareja de nuevo, se convenció más. Rise no se había alimentado anoche. Aún estaba jugando con su presa. Después de terminar, Byakuya y Rise naturalmente discutieron el libro. Cuando Rise empezó a alabar las escenas grotescas cuán emocionantes y thrilling eran, Byakuya sintió leve exasperación. ¿Realmente amas las cosas oscuras? Entonces recordó su condición física. Esas escenas involucraban tortura y canibalismo, lo que le recordó que Rise necesitaba alimentarse para reponer sus células RC. ¿Cómo te sientes, por cierto? Mucho mejor. Tenía mucho stock en casa. Oh my, Byakuya-kun está preocupado por mí. La voz de Rise se volvió juguetona. Stock significaba carne humana preservada en su congelador de cacerías previas. Mantuvieron sus voces bajas, solo audible entre ellos. Sí, estoy preocupado. De lo contrario no te habría salvado. Byakuya lo dijo claramente. Sin vergüenza. Sin evasión. Solo honestidad. Cierto. Rise notó que este tipo era completamente inmune a la provocación. No podía hacerlo asustar. Ni siquiera podía hacerlo sonrojar. Ya que estás recuperada, aún te aconsejaría no casar tan recklessly como antes. Esa persona con máscara de payaso podría atacar de nuevo en cualquier momento. Byakuya ofreció consejo genuino. ¿Intentando controlarme? Un indicio de desagrado parpadeó en sus ojos. Pero, si me dejas probarte otra vez, podría considerar escucharte. Capítulo 16. Finalmente encontré su debilidad. Sus experiencias con el clan Oazu habían dejado a Rise con un intenso odio por ser controlada. Por eso vivía tan libremente ahora. Su casa brutal y excesiva era realmente solo una salida para todo ese sufrimiento pasado. La mayoría de ghouls solo necesitaban alimentarse una vez al mes para mantenerse sanos. Rise cazaba 2 o 3 veces a la semana. Consumía mucho más humanos de lo necesario comiendo puramente por placer. Por eso la llamaban la comedor compulsivo. Sin embargo, a pesar de toda esa indulgencia, nunca persiguió poder. Un desperdicio de su supremamente puro linaje sanguíneo Oazu. Pero incluso con su odio por control, su obsesión con el cuerpo de Byakuya estaba ganando. Aceptaría restricciones solo para probarlo de nuevo. Aunque solo había dicho que lo consideraría no un sí definitivo. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Rechazar la demanda de Rise Kamishiro y dejar de interferir con su casa. Recompensa. 1 punto de fusión. Opción 2. Rechazar la demanda de Rise Kamishiro pero restringir forzosamente su comportamiento. Recompensa. 20 puntos de fusión. Opción 3. Aceptar la demanda de Rise Kamishiro. Recompensa. 50 puntos de fusión. Lo tienes al revés. Si me escuchas primero, entonces te dejaré tomar un pequeño sorbo. Byakuya comenzó a negociar. Tenía intención de elegir la opción 3, pero eso no significaba que no pudiera establecer términos. Aceptaría siempre y cuando ella cooperara primero. Además, decentes puntos de fusión. Mientras las opciones del sistema no fueran demasiado outrageous, estaba dispuesto a considerarlas. ¿Escucharte primero? Sí. Por ejemplo. Byakuya pensó un momento. Por las próximas 2 semanas, no cases ningún humano. Después de eso, cumpliré tu petición. Sabía que Rise típicamente cazaba al menos 2 o 3 veces semanalmente. Si podía aguantar 2 semanas, sería un comienzo. De lo contrario, Furuta fácilmente encontraría otra oportunidad. Entonces salvarla habría sido inútil. ¿Eh? 2 semanas es demasiado largo. ¿Qué tal 3 días? La voz de Rise se volvió casi suplicante. Byakuya no se impresionó. Eso no tiene sentido. Ghouls normales solo necesitan alimentarse una vez al mes. Eres la única con un apetito tan enorme. Además, podría ser emboscada de nuevo en cualquier momento. Tal vez no pueda salvarte la próxima vez. Piénsalo cuidadosamente. Rise había estado a punto de continuar regateando, pero la segunda mitad de su declaración la silenció. Tenía razón. Si el clan Oazu realmente la había encontrado, su situación era grave. Si la capturaban, su destino sería. Considerándolo, Rise sonrió levemente. Bien. Aceptaré tus términos. Pero primero déjame tomar solo un pequeño sorbo. ¿Sabor de qué? Byakuya asumió que quería morderlo. Absolutamente no. Relájate, no te morderé aquí. Demasiada gente mirando. Sus brazos envolvieron su cuello, y mordió suavemente su lóbulo de la oreja. No fuerte, solo un ligero mordisqueo. Incluso ese pequeño contacto era delicioso. Como lamer un pirulí. Byakuya nunca había experimentado algo así. Las orejas eran un punto sensible para la mayoría. Su cuerpo tembló involuntariamente.
Rise solo había querido satisfacer un antojo, pero su obvia reacción fue un bonus inesperado. Sus labios se curvaron. Finalmente encontré la debilidad de este tipo. Su completa no reacción anoche la había molestado. Ahora sentía ganas de empujar más una pequeña venganza. Mientras tanto, otros clientes notaron su exhibición. Bastante revuelo. Recuerdo a ese chico humano. ¿Está realmente vivo aún? Debe ser la presa que más tiempo ha sobrevivido, marcada por Rise. Sí, ¿y desde cuándo Rise se pone tan íntima con la presa? Si no supiera mejor, pensaría que realmente están saliendo. ¿Podría Rise estar genuinamente interesada en ese humano? Improbable, pero no imposible. Detrás del mostrador, Touka presenció la escena con ojos abriéndose más. ¿Esa mujer Vicious está haciendo esto? ¿A un humano? Incluso para jugar con presa, esto parecía excesivo. Además, su coqueteo era malo para la imagen de la cafetería. En ese preciso momento, Kaneki entró por la puerta. Se congeló a mitad de paso ante la vista, arraigado en el lugar. Ide, justo detrás de él, notó inmediatamente. ¿Qué pasa? Justo cuando Rise estaba a punto de escalar las cosas, Byakuya la empujó lejos. No te pases. No iba a perder compostura en público. Bien, bien. Pero estoy satisfecha. Rise lamió sus labios contenta, voz burlona. Además, finalmente descubrí la debilidad de cierto alguien. Capítulo 17. Una promesa. Byakuya sintió leve exasperación. Se limpió el lóbulo de la oreja con una servilleta, quitando la saliva residual. Por las próximas 2 semanas, pórtate bien. Si te pesco rompiendo nuestro acuerdo, se acabó el trato. Los Ghouls podían pasar un mes con solo 1 o 2 alimentaciones. Incluso si Rise dejaba de cazar completamente, no moriría de hambre en el Distrito 20. Los Ghouls de Anteiku liderados por Yoshimura se alimentaban exclusivamente de ya muertos. Víctimas de suicidio, mayormente. Dado la notoriamente alta tasa de suicidio de Japón y la tendencia cultural de no molestar a otros incluso en la muerte, muchos elegían ubicaciones aisladas donde nunca serían encontrados. Anteiku recolectaba estos cuerpos discretamente, almacenándolos como fuente de alimento a largo plazo. Policía y familias nunca localizaban los restos, así que no había consecuencias. Las reglas de Yoshimura habían hecho del Distrito 20 notablemente pacífico comparado con el resto de Tokio. El CCG relajaba su supervisión aquí, haciéndolo un refugio para ghouls que no querían dañar humanos. Hasta que llegó Rise. Desde que se asentó en el Distrito 20, no había sido más que problemas. Ocasionalmente ayudaba a Anteiku a recolectar cuerpos, pero su casa frecuente atraía atención del CCG, gradualmente destrozando la tranquilidad del distrito. Ding. El anfitrión ha completado la opción 3. Recompensa. 50 puntos de fusión. La promesa estaba hecha. Los puntos eran suyos. Mientras tanto, Kaneki se había recuperado y encontrado un asiento vacío, intentando actuar normal. Kaneki, ¿qué pasó allá atrás? ¿Y por qué tienes la cara tan roja? Ide se sentó frente a él, notando el sonrojo. El chico de cabello amarillo con audífonos naranjas alrededor del cuello era el mejor amigo de Ken Kaneki. Y de Yoshi Nagachika. Nada. Solo entonces Kaneki se dio cuenta que estaba sonrojado. Definitivamente no podía explicar lo que acababa de presenciar. Claro. Ide pareció dejarlo pasar. De todos modos, Kaneki, esa chica linda de la cafetería que mencionaste. ¿Cuál es? Escaneó la habitación, buscando a cualquiera que coincidiera con la descripción de Kaneki. Espera, baja la voz. Kaneki lo calló frenéticamente. Y deja de mirar alrededor. ¿Oh, es ella? ¿O ella? Ide apuntó primero a Touka, luego a Rise. Esas dos eran las únicas que coincidían con chica linda en una cafetería. Las mejillas de Kaneki se enrojecieron más. Miró fijamente la mesa, negándose a responder. Ya veo. Ide claramente entendió. La reacción de Kaneki confirmó que era una de ellas. Una idea lo golpeó. Levantó la mano. Disculpe. ¿Puede venir la mesera, por favor? Touka se giró y se acercó. Ya voy, ¿en qué puedo ayudar? Un cappuccino para mí, y otro para este tipo. Ide ordenó, luego preguntó suavemente. ¿Y, cuál es tu nombre? Aunque repentino, Touka respondió. Soy Kiri. Antes de que pudiera terminar, Kaneki intervino frenéticamente. Ide, idiota. La chica que mencioné no es ella. No hagas cosas raras con la gente. Conociendo a Ide, empezaría a hacer algo embarazoso, posiblemente acosando a la pobre chica. Ide había obtenido la respuesta que necesitaba. Hora de retroceder. No importa, no importa. Perdón por molestar. Está bien.
Touka volvió al trabajo sin preocupación. Una vez que se fue, Ide sonrió a Kaneki. Entonces si no es ella, debe ser esa, ¿verdad? Esa obviamente significaba Rise. Ese sí. Completamente superado, Kaneki solo pudo admitirlo incómodamente. Ide se quedó en silencio. Después de un momento, puso ambas manos en los hombros de Kaneki, hablando con seria sinceridad. Kaneki. Te estoy diciendo que lo dejes. Una belleza como esa obviamente está fuera de alcance. Además, ese tipo se ve aún más gorgeous sin gafas. Y lo más importante, ya tiene novio, ¿verdad? Esa posición en la que estaban antes fue bastante intensa. Ide realmente intentaba ayudar. Ahora entendía por qué Kaneki se había congelado en la entrada. Lo sé todo eso, ya básicamente lo dejé pasar. Su novio es en realidad ese amigo de libros del que te hablé. La voz de Kaneki era baja. Oh. Él. Bueno, si aún puedes ser amigo de él, debes haberlo superado realmente. Ide sonó sorprendido. Tal vez. De todos modos, se acabó. Kaneki cerró el tema. Razonable. Necesito ir a mi trabajo de medio tiempo. Nos vemos después. Ide se fue. Kaneki se quedó para leer. Había venido aquí a disfrutar café y libros mucho antes de siquiera notar a Rise. Cerca, Rise había observado naturalmente el pequeño intercambio de Kaneki y Ide. Lo encontró divertido. Si no me hubieras detenido, ese chico de allá habría sido mi próximo objetivo. Su carne probablemente sabe decente aunque ni cerca de ser tan deliciosa como la tuya. Capítulo 18. El CCG. Después, Byakuya y Rise compartieron otra obra de Takatsuki. The Black Goatsek. Él la había terminado hace tiempo. Rise solo había leído la mitad. La protagonista era una asesina serial hembra de sangre fría llamada la Black Goat y su único hijo. Inicialmente, el hijo despreciaba las acciones de su madre pero gradualmente descubría impulsos violentos similares despertando dentro de sí. Aparentemente ficción, pero Takatsuki lo había escrito como paralelo directo a ella misma y su padre. La asesina femenina era Yoshimura. El hijo era Eto solo con géneros intercambiados. Difícil imaginar qué sentía Yoshimura leyéndolo. Necesito irme. Tengo algo que atender. Adiós, Rise-san. Byakuya se levantó para irse. Está bien, adiós. Rise sonrió. Después de que se fue, ella se quedó hasta la hora de cierre, leyendo para pasar el tiempo. 2 semanas sin casar significaban aburrimiento, los libros ayudarían. Kamishiro-san, cerramos pronto. Touka, ahora cambiada de uniforme a ropa escolar, le recordó. Lo siento, lo siento. Perdí la noción del tiempo. La sonrisa apologética de Rise parecía lo suficientemente genuina. Por cierto. Touka no quería particularmente interactuar con Rise, pero no pudo evitar preguntar. ¿Has cambiado últimamente? ¿HMM? Rise hizo un sonido de pregunta, aunque podía adivinar el significado. Me refiero, realmente te sentaste aquí leyendo todo el día. Y ese chico tu presa, ¿verdad? No lo tocaste anoche. Touka elaboró. Tal vez solo me gusta. Rise contraatacó. Los ojos de Touka se abrieron grandes. ¿Realmente te gusta? Increíble. ¿Alguien como Rise enamorándose de un humano? Por supuesto, eso es mentira. Rise la había estado jugando todo el tiempo. No puedo decirte los detalles. De todos modos, buenas noches, Kirishima-san. Se fue caminando, tarareando. Touka se sintió molesta pero sin recurso. Camino a casa, Rise permaneció alerta por emboscadas. Sus pensamientos derivaron hacia Byakuya. No lo quería en sentido romántico, pero su cuerpo, esa obsesión era real. Quería devorarlo ahora mismo. Desafortunadamente, 2 semanas más. Pero el ayuno forzado haría que el eventual festín fuera aún más dulce. Solo imaginar saborear libremente su carne la hacía tararear una melodía alegre. Tarde esa tarde. Después de dejar ante Iku, Byakuya se dirigió directamente a la sucursal del CCG del Distrito 20. Tokio tenía 24 distritos. Aparte del Distrito 24, cada uno tenía una oficina del CCG Comisión de Contragoul. El Distrito 1 tenía la sede. Distritos 2 al 23 eran oficinas sucursales. El Distrito 24 no tenía presencia del CCG porque no era un distrito normal, no vivían humanos ahí. Era un bastión Ghoul, esencialmente un laberinto subterráneo. Llegando a la sucursal del Distrito 20, Byakuya entró al lobby y caminó hacia la puerta RC. RC Gate, un escáner detectando niveles de células RC. La mayor diferencia entre humanos y ghouls, aparte de Kakugan, Kagune, y Kakurou, era el conteo de células RC. Humanos típicamente rangaban entre 200, 500.
Ghouls empezaban alrededor de 1,000, con poderosos alcanzando varios miles o incluso decenas de miles. Esta marcada diferencia permitía que las puertas identificaran Ghouls. Actualmente, las puertas RC existían principalmente en instalaciones gubernamentales como el CCG. Si se volvieran generalizadas, la supervivencia Ghoul en sociedad humana colapsaría. Oye, no puedes simplemente entrar. Esto es el CCG, no una estación de policía. Un miembro del staff lo interceptó. Los forasteros no estaban permitidos dentro, solo consultas en el lobby. Sé que es este lugar. Estoy aquí porque quiero convertirme en investigador. Byakuya lo dijo directamente. ¿Qué? ¿Convertirte en investigador? Pareces estudiante. Vuelve a la escuela. Este trabajo es demasiado peligroso. El tono del hombre era impaciente pero bien intencionado. Aunque solo staff administrativo en vez de investigador real, conocía las tasas de bajas. Las muertes eran constantes, los investigadores peleaban monstruos, no criminales ordinarios. Cualquiera con conciencia no recomendaría esta carrera, especialmente a estudiantes. Los requisitos de entrada eran estrictos, también era un puesto gubernamental. Habilidad insuficiente significaba rechazo. Gracias por la preocupación, pero mi decisión está tomada. La voz de Byakuya era firme. Bien. El registro está por allá. Si te aceptan depende de tus propias habilidades. El hombre dejó de discutir. Gracias. Byakuya llenó una solicitud para ya sea el Ghoul Countermeasures Institute o la Ghoul Investigator Training Academy. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Unirse al Ghoul Countermeasures Institute y completar un año de entrenamiento. Recompensa. 10 puntos de fusión. Opción 2. Unirse a la Ghoul Investigator Training Academy y completar 2 años de entrenamiento. Recompensa. 20 puntos de fusión. Opción 3. Saltarse todas las instituciones de entrenamiento completamente estableciendo un registro outstanding de exterminio de Ghouls. Recompensa. 40 puntos de fusión. Capítulo 19. Kurona y Nashiro Yasuisa. El formulario de solicitud ofrecía 2 opciones. El Ghoul Countermeasures Institute o la Ghoul Investigator Training Academy, ambos entrenaban investigadores. La diferencia central. Entrenamiento estándar versus entrenamiento élite. El instituto tenía un programa de un año para investigadores regulares, enfocándose en pistolas y rifles. Los graduados se volvían investigadores rango 3 asignados a oficinas sucursales en distritos 2, 23. La academia, comúnmente llamada la academia, ofrecía 2 años de entrenamiento élite, enfatizando uso de Kinke junto con armas de fuego. Los graduados ganaban estatus rango 2 y eran asignados a la sede del distrito 1. Cada uno tenía pros y contras. Duración más corta y menor dificultad pero menos profundidad y rango inicial menor, versus tiempo duplicado y mayor dificultad pero mejor entrenamiento y posición inicial más alta. Nada de eso importaba a Byakuya. Planeaba saltarse todo el proceso. ¿Esperar un año o 2? Ni pensarlo. Seleccionó la academia de todos modos. Razonamiento estratégico. Estudiantes de la academia recibían kinkes de entrenamiento. Con un kinke, construir un impresionante registro de combate sería mucho más fácil. Solicitud enviada, solo quedaba esperar respuesta. El CCG trabajaba rápido. A la mañana siguiente, llegó una carta de papel. Abrirla confirmó su aceptación. La aprobación era fácil, pagar matrícula te metía. Programas gubernamentales mantenían tarifas razonables. La verdadera pregunta era si podías graduarte. El CCG necesitaba suministro constante de nuevos investigadores. Dadas las circunstancias, Byakuya podía solicitar licencia de la Universidad Kami hasta graduación de la academia. Su situación académica no sufriría. Transfirió la matrícula ese día, usó sus credenciales de la academia para solicitar licencia, luego se dirigió a la academia en el Distrito 1. Distrito 20 al Distrito 1 parecía lejano numéricamente, pero Tokio no era tan grande. Menos de 30 minutos en metro. La academia se veía como universidad ordinaria externamente, excepto por las inusualmente altas murallas coronadas con cercas eléctricas. No para prevenir que estudiantes escaparan, para mantener fuera a gente no autorizada. Instalación gubernamental. Estándares de seguridad diferían de escuelas normales. Hola, soy nuevo estudiante aquí para registrarme. Byakuya presentó sus credenciales al guardia. Adelante. Ella te mostrará alrededor. El guardia lo dejó pasar, apuntando a alguien esperando cerca. Byakuya miró. Una joven mujer en atuendo profesional estaba ahí. Gafas, facciones atractivas, sosteniendo pila de documentos.
Su guía, aparentemente. Eres Amaa Byakuya, ¿correcto? Soy Suzuki, secretaria del decano. Encantada de conocerte. Su tono era frío pero educado. Sí, soy Amaa Byakuya. Igualmente. Sígueme. Suzuki lo llevó adentro mientras explicaba. Como entras a mitad de término, mantenerte al día con tu clase será difícil. Tendrás que arreglártela. Solo elegiste esto sabiendo los desafíos, cubrió mucho terreno. Byakuya aprendió que tanto la academia como el instituto operaban de esta instalación. Currículos diferentes, terrenos de entrenamiento compartidos. Suzuki le mostró alrededor, introduciendo varias ubicaciones. Durante el tour, Byakuya vio rostros familiares. Kurona Yasuisa. Nashiro Yasuisa. Jurusou Suzuya. Toru Mutsuki. De repente recordó en este punto de la línea temporal, estos individuos efectivamente eran investigador trainees. Después de graduarse, se volverían investigadores oficiales del CSG. Eso cubre todo lo esencial. Cualquier pregunta, ven a buscarme. Puedes unirte a tu clase empezando ahora. Suzuki terminó y lo dejó a sus propios medios. Revisando el horario, Byakuya encontró una clase teórica empezando en minutos. Fundamentos de investigación Goul. Se dirigió al salón asignado. Todos ahí eran compañeros trainees de su ingreso. El instructor acababa de llegar e introdujo al nuevo estudiante. Tenemos un nuevo compañero hoy. Espero que todos se lleven bien con él. El instructor gesticuló para que Byakuya se presentara. Byakuya escribió su nombre en el pizarrón con facilidad practicada, luego dio breve introducción. Soy Amaa Byakuya, del Distrito 20. Mi pasatiempo es leer. Aspiro a convertirme en investigador Goul. Gracias. Bien. Hay un asiento vacío allá, por favor siéntate, Amaa-san. A diferencia de universidad, este era salón fijo con asientos asignados. Su ingreso solo tenía unos cientos de estudiantes. Fácil dividir en clases sin los salones rotativos de universidad. Entendido. Byakuya asintió y caminó al asiento indicado. Fila trasera, asiento junto a ventana. Bastante bueno, en realidad. Coincidentalmente, Kurona y Nashiro Yasuisa no solo estaban en su clase sino sentadas directamente frente a él y a su derecha. Capítulo 20. Las hermanas gemelas. Escritorios individuales significaban no tener compañeros de asiento. Byakuya y las gemelas Yasuisa eran solo vecinos. Encantado de conocerlos. Ofreció un saludo formal. Kurona lo reconoció con un leve asentimiento antes de mirar hacia otro lado, expresión fría. Nashiro ni siquiera hizo contacto visual. Lo miró cuando habló, luego inmediatamente se retiró, claramente introvertida y tímida con extraños. Sus colores de cabello coincidían con sus nombres. El cabello y vestido de Kurona eran negros. Los de Nashiro eran blanco nieve. Como gemelas idénticas, sus facciones eran prácticamente indistinguibles, delicadas y lindas. Los colores contrastantes facilitaban diferenciarlas. Incluso sus figuras y alturas eran casi idénticas. Complexión delgada, 160 centímetros, prácticamente ideal según estándares japoneses. A Byakuya no le importaban sus actitudes. Su impresión de las gemelas siempre había sido que eran del tipo reservado. El tema de hoy son los kinkes. Los probarán pronto, así que cubramos lo básico primero. Vuelvan a la página 128, el instructor comenzó la clase. Los kinkes fueron inventados hace varias décadas por el expresidente del CSG Yoshitoki Wasu y el director del CSG alemán Adam Jenner. Su desarrollo cerró dramáticamente la brecha de poder entre humanos y ghouls. Los Kagune son el material primario para kinkes. Se cosechan de ghouls, pero el método de extracción tiene requisitos estrictos. El Kagune debe estar completamente liberado, luego removido junto con el Kakuoru intacto. Solo entonces cumple estándares de fabricación. Como los kinkes son muertos en vez de Kagune vivos, carecen de potencial de crecimiento, flexibilidad y extensión. Sin embargo, ofrecen control y estabilidad superiores. Con los avances tecnológicos, las modificaciones de kinke continúan mejorando. La clase teórica duró 45 minutos. Duración razonable. La mayoría del contenido Byakuya ya lo sabía, pero escuchó pacientemente y respetuosamente. Como mencionó el instructor, después de un corto descanso vino entrenamiento práctico. El instructor de combate era un investigador apropiado asignado por el CSG, típicamente rango 1. Byakuya notó que su instructor no era Tokage Sol o algún investigador desconocido. Tokage era el interrogador que había torturado a Yamori Jason tan brutalmente que lo había quebrado mentalmente, heredando la personalidad sádica y técnicas crueles de Tokage. Eso incluía el hábito de romper dedos y la infame línea. Toda la injusticia en este mundo proviene de la inadecuación del que está siendo injusto.
Llamó y se las pasó a Kaneki después. Tokage era prácticamente la raíz de todo ese mal. Aún no han usado kinkes. Para su primera experiencia, empezaremos con armas de fuego especializadas similares en concepto. El instructor de combate había preparado suficientes armas para todos. Varios tipos. Pistolas, rifles, subametralladoras, y más. Elijan lo que les interese. Son armas de fuego estándar, pero las balas están especialmente fabricadas de Kagune. Balas ordinarias apenas afectan a ghouls. El instructor demostró mientras explicaba. Estas son balas anti-ghoul producidas en masa llamadas Q-Bullets. Existen 4 tipos, correspondientes a los 4 tipos de Kagune. Extrajo algunas balas de un cargador para mostrarlas. Investigadores élite usaban kinkes apropiados, pero la autorización de kinke estaba estrictamente controlada. Asistentes de investigador y investigadores rango 3 no podían usarlos. Estaban limitados a estas armas de fuego especializadas. Byakuya tomó una pistola parecida al famoso Desert Eagle. Ojalá el sistema le diera munición infinita, un clásico chea de novela postapocalíptica. Desert Eagle más balas ilimitadas. Familiárense primero, luego empiecen práctica de tiro al blanco. El instructor continuó. No espero precisión de inmediato. Solo aprendan agarre y postura apropiados. Pasó corrigiendo la forma de cada estudiante. Luego dispararon a blancos distantes. Blancos estacionarios, no móviles, no necesidad de empezar en máxima dificultad. Byakuya nunca había disparado un arma antes. El instructor ayudó a ajustar su agarre. Pero apuntar y disparar, esa era su fortaleza. Incluso sin activar su Sharingan, su visión y percepción excedían muy por encima de humanos normales. Alineó el blanco fijo, calculó aproximadamente viento y gravedad aunque esos factores apenas afectaban pistolas, y disparó. ¡Bang! Revisó el resultado. Aproximadamente 9º anillo, casi 10º. No perfecto, pero excelente para primer intento. El instructor acababa de terminar de corregir la postura de Byakuya y vio su disparo. Al ver 9º anillo, sus ojos se abrieron grandes. Impresionante talento. Acertar eso en tu primer intento es notable. Inmediatamente elogió a Byakuya. Este estudiante había luchado con agarre básico momentos antes, claramente inexperto con armas de fuego. Lograr esto demostraba don genuino.